Bueno, muy buenas noches. Hoy vengo a explicarles el tema de orden superior. Entonces, para este tema es un tema de ecuaciones diferenciales y tenemos que ver ecuaciones de orden 2. ¿Qué significa orden 2? Que siempre acá aparezca que tiene su segunda derivada o en cualquier parte de la ecuación mencione que es la segunda derivada. Siempre va a ser la mayor. Entonces aquí tenemos la ecuación y2' es menos 4y igual a 2. Y tenemos que esta parte de acá es solución de esta ecuación de acá. Entonces esta es y sub 1 es igual a e a la menos 2x. Entonces, pero para eso tenemos que conseguir una homogénea ¿de qué? De una homogénea asociada. Entonces para eso tenemos que primero empezar a buscar la segunda derivada que nos piden acá de la solución inicial que nos dan. Entonces tomando y' es igual a menos 2 e a la menos 2x. Y2' sería igual a 4 e a la menos 2x. Tenemos un primer caso. Para eso tenemos que verificar que se cumpla que la ecuación inicial sea igual a cero o igual a la cantidad que nos dicen. Entonces, la primera opción, el primer paso es verificar que sea igual a cero. En ese caso, entonces, reemplazamos las derivadas que hallamos anteriormente, como se pueden ver, y las sustituimos en la ecuación original. Viendo esto, tomamos que la ecuación se cumple, que cero es igual a cero. ¿Por qué? Porque al reemplazar vemos que los dos coeficientes, al reemplazarlos como en x sería cero, en esta x de acá también sería cero. Entonces tomamos un valor inicial que sería elevar la x, bueno, sería elevarnos sustituir la x por cero, en donde 2 por cero sería cero, pero una constante, e elevada a la que a la cero es uno. Entonces 4 por 1 es 4, menos 4 tenemos acá, y en este lado tenemos que también es lo mismo y se cumple. La otra opción es tenemos que hallar una segunda solución para esta ecuación. Para eso entonces tomamos esto, y2 sería igual a u de x por y1, y sub 1. Entonces ahí donde sustituimos y nos damos de cuenta de que al hacer esta sustitución de acá, tenemos acá que sería u por e a la menos 2x. Entonces, para empezar a eso, entonces tenemos que realizar que esta derivada de acá, empezar a hacer las dos derivadas que nos piden que en la ecuación original. Entonces, para eso decimos que la derivada de acá sería entonces la primera derivada que sería u' por la segunda sin derivar, que sería a la menos 2x. Y entonces acá tenemos entonces la primera sin derivar, que es u, por la segunda derivada, pero la segunda derivada acá es el exponente que sería la parte externa por la parte interna. Entonces aquí tenemos que sería menos 2. Sí, continuando con la segunda derivada, nos daría igual que u2' por la primera sin derivar de esta de acá sería menos 2x, e a la menos 2x. Y la parte de acá sería eh, sería entonces esta parte sin derivar, entonces u' sin derivar, u' a la 1, o sea, u' sería multiplicada por por la constante e, que sería e a la menos 2x por menos 2. Continuando acá, de esta parte acá, vemos que al factorizar esta parte acá nos daría la misma parte acá, pero ojo, tenemos que aquí hay un 2, entonces ¿qué hacemos? Como hay un 2, cogemos y factorizamos una sola vez, porque al volver a factorizar nos daría lo mismo. Entonces menos 2 factor común de u' menos u' menos, porque el menos de
primera y derivada sale aquí afuera y se multiplica con este, que sería un más, y por eso nos da menos 2 aquí al comienzo. Entonces a la menos 2x menos 2 por la primera sin derivar, que era esta u de acá, por a la menos 2x menos 2. Y entonces al hacer esto empezamos a mirar a ver qué podemos y qué términos podemos ir empezando a reducir. Entonces tenemos que y2' es igual a u a la 2', eso es un u2' menos a la menos 2x menos 2u' por a la menos 2x menos 2 por u' a la menos 2x más 4u por a la menos 2x. Entonces, como vimos aquí anteriormente, este y este de acá pudimos sumarlos y entonces al realizar la suma de signos y la multiplicación que vemos ahí, nos da más 4u a la menos 2, a la menos 2x. Entonces acá es donde empezamos a sustituir en la ecuación original. Ojo, siempre tenemos que sustituir en la ecuación original para ver qué se cumple y qué podemos factorizar. Entonces aquí vemos que u a la 2' menos 2x menos 4 u' menos 2x más 4u a la menos 2x menos 4u a la menos 2x se puede cancelar con este positivo acá y este negativo de acá y sería igual a 0. Entonces, ¿qué nos queda? Nos quedaría a la menos 2x por u a la 2' menos 4u'. ¿Qué pasó? Que de este término acá que quedó solito pudimos factorizar el a la menos 2x. Por eso lo dejamos acá. Y es aquí donde empezamos a igualar las ecuaciones a 0. Ponemos una condición inicial que sería igualarlas a 0. Al igualar a 0 tenemos que a la menos 2x siempre va a ser diferente de 0. Entonces, como constante, esta constante tiene un valor especial que siempre que se iguala a 0 o algo es diferente, no puede ser nunca 0. Y teniendo esta otra parte de acá, de u 2' menos 4u' es igual a 0, tenemos que vamos a tomar la siguiente sustitución, que sería m es igual a u'. Entonces de esa manera nos quedaría que m 2' menos 4m igual a 0. Tenemos que se cumple que hay un p de x. En un tema anterior, que era el de ecuaciones lineales, teníamos que encontrar un p de x. Nuestro p de x en este entonces sería el que está acá, el menos 4. Este menos 4 viene siendo nuestro p de x porque recuerden que aquí hay un u a la 2' menos 4u'. Y nuestra ecuación de ecuaciones lineales tiene que ver con una x a la 2' más un p de x' menos un q de x igual a 0, donde el p de x de esa ecuación que menciono sería el que se busca en esta ecuación. Entonces, en ese entonces, nuestro menos 4 u a la prima sería nuestro p de x, porque es la constante que está acompañando a la primer derivada. Entonces, al realizar esta ecuación, tenemos que a la p de x, reemplazando nuestra constante que hallamos acá, que definimos como un p de x, sería menos 4 integral de dx. Como 4 es una constante y nuestra fórmula nos dice que es un p de x de x, entonces nuestro 4 sale afuera de la integral. Nuestro menos 4 sale afuera de la integral. Después de eso tenemos que a la integral de menos 4 integral de dx es igual a a la menos 4x, en donde sigue acá que a la menos 4x por un m' menos 4 a la menos 4x m es igual a 0. Para ese caso entonces tenemos que